¿Por qué a mí? De Valeria Piazza Polizzi. Capítulo 3. Clic. El tiempo se detuvo. Al día siguiente, muy temprano, tomé el avión. Era la primera vez que viajaba a un país tan lejano. Siempre me pareció entretenido ese cuento del avión. Te subes, te sientas, pasas allí algunas horas y cuando sales, estás al otro lado del mundo. Sí, el hombre ha inventado grandes cosas. Ya había ido a la luna antes de que yo naciera, solo que ahora tengo SIDA y nadie puede hacer nada. El avión aterriza y desciendo en aquel aeropuerto tumultuoso, gente diferente, lenguaje extraño, socorro. Pero en medio de la multitud veo una cara conocida. Tío André, él, biólogo, había recibido una propuesta de trabajo del Memorial Hospital y se había mudado con su familia 4 años atrás. Desde entonces no nos veíamos. Fuimos a su casa y allí encontré a mi tía. Ella, hermana de mi madre, era la tía a quien yo más me parecía según decía la gente. En Brasil era periodista. Ahora, en Nueva York, no trabajaba porque mis 3 primos todavía eran pequeños. Al último, nacido allá, aún no lo conocía. Siempre me encantaron los niños. Los encuentro lo más tierno del mundo. Me acuerdo de que ese día tuve miedo de tocarlos. Ya había hablado con el ginecólogo, amigo de la familia, respecto a eso, y dijo que no había ningún riesgo, pero el prejuicio de las personas era tan grande que me quedé más tranquila solo después de hablar con franqueza con mis tíos. Ellos estaban muy bien informados, habían investigado para saber todo lo posible. No es que se supiera mucho sobre el SIDA, en realidad creo que no se sabía casi nada, solamente que se contagiaba y mataba. Así, aunque había algunos casos de mujeres contagiadas, seguía siendo la enfermedad de los gays. Me quedé allí como 3 meses. Durante ese tiempo seguí un curso de inglés y me hice amiga de una griega. Visité varios museos y di vueltas por la ciudad. Me encantaba caminar y observar. Gente extraña, mujeres con cabeza tiesa de laca, elegantísimas pero con zapatillas, hombres trajeados, los judíos con sombreros y 2 rizos brotándoles de las patillas, los hindúes con aros en la nariz, los black people con esas enormes radios a todo volumen, las mujeres negras súper bien vestidas, las viejecitas limpiando la caca de sus perros para no ser multadas. ¡Qué gente más rara! Un día mi tía me prestó su cámara fotográfica, de esas antiguas, profesional, pero manual. Compré rollos de blanco y negro y salí a hacer fotos. Mi tío decía que la fotografía era algo mágico. Era como detener el tiempo un instante. Hoy, 5 años después, me gusta hojear mi álbum con todos aquellos instantes que le robé al tiempo que pasé en Nueva York. Los puentes, las calles, la gente. Hay una foto que me gusta mucho. Creo que es una de las mejores que he sacado. Fue en Central Park. En primer plano, un tipo en bicicleta. Al lado, más atrás, otro corriendo en patines. Y al fondo, gente parada tomando el sol en un enorme prado. Se puede ver con claridad que los 2 fulanos van a gran velocidad, el pelo empujado por el viento, la expresión del rostro. Entonces llego yo. Hago clic y todo se detiene. Queda bien nítido. No importa cuán rápido esté pasando todo, es solo llegar y hacerlo parar. Tengo otra que también es muy interesante. Es una que hice de un restaurante por el lado de afuera del cristal para mostrar cómo era la decoración de dentro. Solo que, además de eso, aparece mi reflejo en el cristal. Un reflejo, ¿sabes? Creo que eso era lo que yo parecía, un reflejo. El mundo seguía siendo igual. Los coches pasando, la gente trabajando, el sol brillando y solamente yo ya no era la misma. Estaba ahí, en medio de todo, existiendo sin existir, exactamente como un reflejo. Después de pasar todo el día, volvía a la casa, me sentaba en un gran y cómodo sofá gris que había en la sala y me quedaba allí durante horas, mirando la nada, el televisor encendido, los niños jugando, mi tía cocinando, mi tío llegando y yo allí, sentada, mirando la nada. Llegó el día de repetir los análisis, pero en vez de eso mis tíos me propusieron consultar otro médico.
Así tendría una segunda opinión de un especialista estadounidense. En aquella época mi inglés no era muy bueno, así que mi tío me acompañó. Llevábamos los análisis hechos en Brasil y explicamos todo lo que había pasado. El médico no creyó que estuviese contagiada, primero porque era mujer, segundo porque no había practicado sexo anal y tercero porque uno de mis análisis daba negativo. Fuera de eso, me explicó, aquel sapito en el esófago era cosa de pacientes en estado terminal. Yo estaba vivita y coleando y me veía muy sana. Luego, él concluyó que todo aquello podría ser un gran error. Lo recuerdo diciéndome: vamos a repetir las pruebas. Si sale negativa, vas a olvidar todo esto y encararlo como una dura experiencia por la que pasaste. Una lucecita se encendió de nuevo. Mi tío me abrazó y casi lloró en el pasillo del hospital. Yo solo pensaba en una cosa: llamar a mis padres y darles la gran noticia, decirles que todo no había sido más que una pesadilla, pero pensé que lo mejor sería esperar y llamar solo cuando tuviese los resultados en la mano. Me dormí feliz, pensando en un moreno de ojos cafés claros que había dejado en Brasil. Los resultados estuvieron listos enseguida y dieron positivo. Pobre médico, no sabía ni cómo decírmelo. Me mostró los resultados y dijo que los había repetido más de una vez, pues le costaba creerlo. Está bien, dije, está bien. Me despedí de mi tío, que continuaría trabajando ahí en el hospital, y regresé a casa. Fui caminando lentamente por la York Avenue, mirando a la gente, los coches, el cielo azul. Doblé en la 63, entré en el edificio, saludé al simpático portero con un hi y me metí en el ascensor y subí a la 7ª plaza. Caminé por el pasillo hasta el piso 7L, abrí la puerta y entré. Me senté en el sofá gris y me quedé ahí mirando la nada. Y creo que todavía estaría ahí si mi tía no hubiese venido a decirme: mira, Valeria, así no se hacen las cosas. Te quedas ahí sentada mirando la vida pasar. Tienes que salir de esto. Qué sé yo, hacer análisis tal vez pueda ayudarte. O quién sabe, interesarte por algunas cosas, algo que te guste. Algo que me guste. Algo que yo... Ah, ya sé. Teatro. Si esto fuera una película, la escena se cortaría ahí y en la próxima yo aparecería sobre un escenario en Broadway como la actriz principal de una obra, recibiendo aplausos y flores en una sala repleta. Pero la vida no es una película americana. Luego no pasó nada de eso. Quiero decir, hasta fui a Broadway, pero por supuesto no para recibir aplausos y flores, sino para ver algunas obras. Lo que aquí y entre nos era un buen comienzo. Shorus Line, Metamorfosis de Kafka con Baryshnikov, Jazz Blue. Dios, se me había olvidado lo bonito que era eso. Amigos, creo que llegó el momento de volver a Brasil, empezar a hacer algo, estudiar, y es lo que hice, lentamente, pero lo hice. Al llegar, llamé de inmediato al eco. Necesitaba poner punto final a aquella historia. Le avisé que había vuelto y fue a verme. Nos quedamos hablando. Le conté el viaje y él lo que había hecho por aquí. Una conversación nada que ver, de esas en que las personas se quedan hablando, riendo, gesticulando, hasta que de repente se acaba el tema y los dos quedan con miedo a mirarse porque en el fondo saben que no era ese el tema que deberían estar tratando. Entonces disimulo, miro para un lado, miro para el otro, me paso la mano por el pelo, me muerdo un lado de la boca y sobreviene una sensación horrible, la sensación de estar siendo observada. Rayos, me está mirando. Yo no lo veía porque podía sentir el peso de aquellos ojos cafés claros sobre mí, como si quisiera invadirme, y descubrí lo que pasaba conmigo. Te eché de menos, morena, dijo, y me abrazó. Yo también, ¿y cómo? Pero no se lo iba a decir. Estás muy rara, ¿qué te pasa? Nada. Sí, estás rara, lo noté desde tu última carta. Estaba en casa cuando me llegó. Recuerdo que puse súper contento cuando vi que era tuya, pero cuando la leí estabas tan fría. Era verdad, yo había sido fría y a propósito, y seguía siéndolo, continuaba distante, no hablaba mucho, no le había traído ningún regalo, nada que dejase traslucir que había pensado en él durante el viaje. En una semana, era una manera de ser que me fuera olvidando, ya no tenía sentido. Sabía que de ahí en adelante mi vida no iba a ser fácil y no quería enredarlo en toda esta historia. ¿Saliste con alguien allí? No. Qué estúpida.
Acababa de perder una excelente oportunidad. Debería haberle mentido, haberle dicho que sí, que estaba interesada en otro hombre. Dime, Morena, ¿qué pasa? No sé. Caray, yo sabía cómo hinchar las narices. Está bien, dijo. Entonces me voy, ¿vale? Ajá. Eso, vete. Desaparece, desaparece. Desaparece luego de mi vista, antes de que cambie de idea. Entonces adiós. Mira, Morena, yo... Listo. Todo estaba resuelto. Ahora iba a decirme que ya no estaba interesado, que todo era muy extraño, que ya me había olvidado. Anda, habla enseguida. Pero no me dijo nada de eso. Muy por el contrario, para mi total sorpresa, sacó una lámina de cartón de su billetera y me la pasó. Toma, la compré para ti, a un señor que estaba vendiéndolas en un semáforo. La alcancé y leí lo que estaba escrito. Si un día una leve brisa viniera a tocarte los labios, no te asustes, pues es mi nostalgia que te besa. Se me había olvidado, él era realmente diferente. Aquella situación continuó más tiempo. A veces salíamos, otras nos quedábamos, y yo siempre juraba que esa sería la última vez. Memorizaba discursos, inventaba 1000 modos de terminarlo todo, pero en el último minuto enmudecía. La manera entonces fue ir distanciándome, salir juntos solo de vez en cuando, transformarlo solamente en una amistad. En todo lo demás, mi vida se iba ordenando. Seguí estudiando inglés, hice un nuevo curso de teatro y empecé a ir a terapia. Cada 3 meses volvía al epidemiólogo y si sentía alguna otra cosa buscaba a un especialista, como la vez que fui al oculista por una pelotita tipo orzuelo que me había salido en un ojo. Este médico me lo había recomendado otro, así que cuando llegué, él ya sabía de lo que se trataba, pero aún así me hizo un montón de preguntas, las de siempre. Si consumía drogas, con cuántos me había costado. ¿No practicaste sexo anal? Aquella historia del sexo anal me estaba empezando a desesperar. ¿No? Puso cara de espanto y dijo que yo era el primer caso de una brasileña contagiada por penetración vaginal. Solo eso me faltaba. ¿Sería realmente verdad o él estaba mal informado? Y esto es muy serio, continuó, porque si realmente hubiese ese tipo de contagio, la enfermedad se va a propagar mucho más rápido de lo previsto. Parecía verdaderamente preocupado. Luego, sin mucha ceremonia, conectó el interfono de la mesa y llamó a otro médico. Este vino y los dos se quedaron mirándome como si yo fuese ET. Un poco más y me pondrían en una vitrina para que todo el mundo me pudiera ver. Y entre estas y otras cosas terminaba un año más, 1989. A principios de 1990, como de costumbre, fui a pasar las vacaciones a Corumbá, Navidad, Año Nuevo, y en enero volví para presentarme a la prueba de aptitud. En menos de una semana la hice, aprobé y entré. ¿Entretenido? No. Sí. Pero más entretenido todavía era que a esas alturas yo ni siquiera pensaba en hacer una carrera. Solo que, en lo limitado de mi curso de inglés, la profesora me dio un gran incentivo. Dijo que yo tenía condiciones, que debía seguir estudiando y me preguntó por qué no hacía de inmediato un curso de traducción. Ella lo había hecho y le había gustado mucho. Y pues sí, así fue. Ella me dedicó 5 minutos y yo entré a la universidad. Entonces me pongo a pensar cómo sería el mundo si todas las personas comenzaran a invertir en otras 5 minutos de su tiempo. Luego me matriculé. Pero como todavía faltaba un mes para que empezaran las clases, regresé a Corumbá. Antes de eso, sin embargo, salí un día con Leco, pasamos juntos la tarde, me llevó a la ciudad universitaria, me mostró el edificio de la Politécnica donde estudiaba, los parques que había allá. Después nos fuimos a su piso. Los otros tipos que vivían allí estaban de vacaciones, así que nos quedamos solos. Recuerdo que estaba en una planta súper alta, en un edificio de Paulista, y cuando me mostró la vista desde allá arriba, casi me da algo del susto. Al principio no logré llegar muy cerca de la ventana, pero después lentamente me agaché para mirar hacia abajo. Sentí un frío tremendo en la tripa, el viento pegándome en la cara, el ruido como distante de la avenida, los coches pequeñitos pasando. ¡Qué locura! Debe de ser muy extraño vivir aquí. No, no tanto. Dios, da mucho miedo. Se rió. No, no da. Deja que yo te sujete. Se acercó y me abrazó por atrás. Listo.
Volvió a darse el ambiente, ahora que todo estaba saliendo tan bien y nosotros allí juntos, ¿solo por amistad? Yo llevaba una blusa de hombros desnudos. Él me levantó el pelo y me empezó a besar la nuca. Me di la vuelta y me dio un beso en la boca. Ay, qué nostalgia sentía de él, de su cuerpo, de sus besos. Nos fuimos a la habitación y nos acostamos en la cama. Me quitó la blusa y después la suya. Nos quedamos ahí, abrazados y apretándonos, su cuerpo caliente encima del mío, su boca mojada besando la mía. Ya se estaba haciendo tarde y debía irme. Nos levantamos y nos vestimos. Mientras él fue al baño, yo me quedé ahí en la habitación, esperando. La luz todavía apagada, algo de claridad entraba por la ventana. A lo lejos el ruido de la avenida y una palabra de 4 letras que porfiaba con no salir de mi cabeza. Podía ser A-M-O-R, pero no lo era. Era S-I-D-A. Juré que esa sería la última vez que nos acostábamos. Y así fue. Nos montamos en el coche y me llevó a casa. Por el camino fuimos charlando. Entonces, Morena, ¿quieres decirme que acabas de llegar de Corumbá y ya regresas allá de nuevo? Sí, ya me voy. Tengo que aprovechar las vacaciones, ¿no? Sí, tienes razón. Creo que yo también iré, pero solo para el carnaval. El grupo está planeando ir otra vez, igual que el año pasado cuando nos conocimos. Está bien, así se alborotará más la ciudad. ¿Y cómo está la gente de allá? ¿Alguna novedad? No, lo mismo de siempre. Pero hay unas personas nuevas, 4 daneses. ¿Y ya los conociste? Sí, son buena gente. Vinieron a Brasil sin conocer a nadie y sin hablar ni una palabra en portugués. Compraron un coche y se fueron a recorrer el país. Pero al llegar a Corumbá, el coche se les estropeó y tuvieron que quedarse más tiempo del que pensaban. ¿Ah, sí? Sí. Y como casi nadie habla inglés ahí, me quedé acompañándolos para ayudarles. ¿Saliste con alguno de ellos? No. Y realmente no había nada de eso, todavía. Solo que después, cuando regresé, aún estaba allá y empezamos a salir juntos. Les presenté al grupo de la ciudad, les ayudé a solicitar el asunto del seguro del coche y al final empecé a salir con uno de ellos, Jacob. Era súper rico, rubio, de ojos verdes, parecía salido de una portada de revista, inteligente, buena persona. Fuera de eso, nuestras culturas eran completamente diferentes, lo que nos daba tema para todo el día, y lo mejor de todo, solo estaba de paso. De ahí en adelante solo sería así. Saldría nada más que con alguien que tuviera la certeza de no volverlo a ver nunca más, y fue exactamente lo que pasó con el Giri. Salimos juntos mientras estuvo en Corumbá, después regresó a Dinamarca y nunca más nos vimos. Simple, ¿no? El carnaval llegó y con él también el grupo de santos, el mayor alboroto por la ciudad. Y con ellos Leco, por supuesto, nos seguimos viendo. Hablábamos, salíamos a dar una vuelta, pero no fuimos más allá. Yo estaba feliz de que las cosas se hubieran arreglado, sin grandes complicaciones, hasta que un día, en una fiesta antes de un baile, me llevó a un rincón y comenzó a decirme un montón de cosas. Estaba completamente borracho, hablaba alto y casi llorando. Al principio no entendía nada, repetía que yo le había mentido y me llamaba de todo. Solamente al final dijo que no le importaba que yo hubiese salido con otro tipo, él también había salido con otras chicas, pero que no debía haberle mentido. Ese, deduje, era el problema. Supo que yo había salido con el Giri y pensaba que le había mentido aquel día en Sao Paulo. Yo podría haberle explicado, haber argumentado, charlado, pero no, me quedé ahí, paralizada, mirándolo y oyéndolo gritar, hasta que terminó, se dio de la vuelta y se fue caminando. Podría haberlo seguido, haberle gritado, haberlo hecho detenerse, haberle dicho cuánto me gustaba todavía, pero no hice nada de eso, me quedé allí, parada, viéndolo partir. Que se muera, es mejor para mí. Creí que nunca más volveríamos a hablarnos, y en verdad pasamos mucho tiempo sin vernos, pero a esas alturas ya debería saberlo. Él era realmente diferente. Después de un año me llama y nos ponemos a hablar, y así continúa todo. De vez en cuando me llama, me cuenta de su vida, yo le cuento de la mía. La última vez que hablamos fue hace unos 3 meses. Dice que está con nostalgia, que tenemos que ponernos de acuerdo para salir. Sí, claro que sí. Está bien, pero entonces tú me llamas, ¿vale? Siempre te llamo yo, protesta. Te llamaré si uno de estos días yo te llamo. Nunca lo hice. Y ahora estoy aquí, escribiendo toda esta historia.
y pensar que él nunca supo. Me pongo a imaginar si algún día este libro cayera en sus manos, lo leyera y se enterara del otro lado de la historia, mi lado de la historia. Qué manera de enterarse de las cosas. A veces tengo ganas de llamarlo, contarle todo, pero entonces me pongo a pensar, llamarlo yo 5 años después y decirle: «Hola Leco, ¿cómo estás? Te llamo para contarte una cosa. ¿Te acuerdas cuando todavía salíamos y me preguntabas por qué estaba tan rara? Era porque había descubierto que tenía el virus del SIDA. Nada que ver, ¿cierto?» Ah, qué sé yo. Tal vez, si se lo hubiera contado de otra manera, quién sabe si algún día se lo cuente. Y ahora se deben de estar haciendo la misma pregunta que yo. ¿Por qué no le conté todo en aquella época? ¿Miedo a perderlo? Creo que sí, que fue miedo. Pero no solo a perderlo, porque al final lo perdí de todas maneras. Creo que tuve miedo de que quisiera seguir conmigo, y yo sabía que mi vida de ahí en adelante no iba a ser nada fácil, y no quería involucrarlo en toda esta historia. Y esa fue mi primera gran pérdida, y solo era el comienzo, porque después vinieron muchas otras. Ahora sí empezaba a entender lo que era tener el virus del SIDA. Los médicos me seguían diciendo que yo no debía contar eso a nadie, y el prejuicio es muy grande, explicaban, y por eso tampoco me reunía con mis amigos. En aquella época, como dije, yo iba a terapia. Me acuerdo de una primera vez que fui, acababa de volver de Estados Unidos y estaba completamente perdida. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Entonces me acordé del famoso psicoanálisis y decidí buscar ayuda profesional, pero antes tenía que hablar con mi padre para pedirle otro tipo de ayuda, la económica. Yo todavía no trabajaba. Él nunca estuvo muy de acuerdo con esas cosas de terapia. Piensa que uno tiene que arreglársela solo, pero al final aceptó. Eso indicaba cómo estaba yo. Una vez más, el médico, amigo de la familia, el ginecólogo, me recomendó a alguien, una psiquiatra. La llamé por teléfono y pedí hora. Cuando llegó el día, fui a verla. Era una casa grande, algo antigua. Se veía que era una especie de clínica donde trabajaban varios terapeutas, cada cual en su consulta. En la entrada, cerca de una escalera, estaba el despacho de la secretaria. Me dirigí a ella y le dije que tenía hora con la doctora Silvia. «Puede esperar ahí», dijo, señalando la sala de espera. Sala de espera. Eso se estaba transformando en la gran rutina de mi vida, y lo peor es que, en el fondo, todas son iguales: un cuadro ahí, un sofá por allá y un montón de revistas viejas. ¿Qué hacer? Nada. Como su nombre lo indica, quedarse esperando. En realidad, yo ya había ido a terapia una vez. Ludoterapia, para ser más exacta. Yo tenía unos 6 o 7 años y fue cuando mis padres se separaron. No me acuerdo muy bien cómo pasó todo, solo sé que un día mi madre nos preparó a mí y a mi hermana y nos fuimos a Santos. Estuvimos viviendo allá como 6 meses. Nos tuvimos que cambiar de colegio y empezar a ver a mi padre solo los fines de semana. Yo lo echaba mucho de menos, y a eso le pusieron el nombre de Niña Problema. Entonces mi madre decidió llevarme a una psicóloga, típico de los adultos. Nos desordenan la vida y después nos llevan al psicólogo para que nos reordene. La primera psicóloga que vi en el mismo Santos era buena gente, tenía una caja llena de juguetes, papeles y lápices con los cuales yo jugaba. Nunca entendí por qué aquella tía se quedaba mirándome, pero no le hacía caso. Mucho más tarde, cuando regresamos a Sao Paulo, empecé a ir a otra psicóloga. Tenía el pelo color vino y llevaba 2 trenzas recogidas encima de la cabeza que a mí me sacaban de mis casillas. Tampoco me gustaba su consulta, sus juguetes, su ropa, y sobre todo detestaba su manera de quedarse allí espiándome cuando yo jugaba, o mejor dicho, fingía que jugaba. Y como si esto fuera poco, por su culpa mis padres vivían peleándose. Mi madre quería que mi padre pagara las consultas y él decía: «Al final no recuerdo bien cómo me libré de esa, pero como nunca fui muy sumisa, se pueden imaginar los líos que armé para dejar de ir a la tal psicóloga». Ahora, después de todo, muchos años más tarde, ahí estaba yo, sentada en una sala de espera para asistir a una terapia de nuevo. La vida da muchas vueltas en realidad. Miré un poco más la sala, cuadros, sofá, revistas. En eso aparece una mujer, baja, medio gordita y de pelo rizado, una de esas que no viste mal, pero que siempre termina dando la impresión de que la ropa no le queda bien. Deduje rápidamente que era una de las alguna cosa que trabajaba allí.
porque se quedó discutiendo sobre horarios y recados con la secretaria. ¿Será quizá la doctora Silvia?, me pregunté. Ojalá que no. Empecé a imaginarme sentada en una sala mirando su cara. ¿Cómo alguien con ese pelo puede ayudarme? Me acordé de las horribles trenzas de la antigua psicóloga y sentí frío en la tripa. Ojalá que no sea esa, ojalá que no sea esa. Aquella desapareció y luego vino otra, más o menos de la misma estatura, pelo claro corto y ojos brillantes, igual que la anterior. Estuvo algunos minutos hablando con la secretaria. Bien podría ser esa, pensé, tenía cara de buena, no de buenecilla, y eso me agradaba, pues nunca me gustaron mucho las personas buenecitas. A primera vista, siempre prefería las personas buenecitas a primera vista. Siempre prefería aquellas cuya bondad tiene que ser conquistada, pero, como iba diciendo, tenía la cara de buena en lo que hacía. Después de un rato, esta segunda persona también desapareció por allá adentro y yo seguí sentada, rogando que la tal doctora Silvia fuese ella, porque si fuese la otra, era capaz de salir corriendo. La secretaria se acercó y me dice, señalando la escalera, la doctora Silvia está allá arriba esperándote. Y me levanté, salí de la sala de espera, crucé el hall donde estaba el despacho de la secretaria y subí la escalera que, a juego con el resto de la casa, era grande y de madera. Subí despacio, escalón por escalón, para no hacer ruido, sujetándome del enorme pasamanos blanco, cruzando los dedos y rogando que la doctora Silvia fuese la de pelo corto. La escalera terminó y ahí, cerca de la puerta de una de las salas, estaba ella, esperándome. Uf, era la de pelo corto. Extendió la mano para saludarme. Hola, soy Silvia, y me hizo una señal para que entrara. Era una sala pequeña en tonos verdes. Al frente, un ventanal inmenso, delgado y largo, que casi llegaba al techo, por donde se veía un inmenso árbol. Al lado izquierdo, una camilla, al derecho, un escritorio. En las dos esquinas, 2 estantes llenos de libros. Debajo de las ventanas, 2 sillas negras de lona. Me quedé esperando a que me dijera en cuál de las 2 sentarme. No quería meter la pata nada más al llegar. Me indicó la de la derecha y me senté. Ella también se sentó y empezó a charlar. Ya sabía por el ginecólogo que le había recomendado que yo tenía el virus del SIDA, y yo sabía que ella estaba acostumbrada a atender personas con algún tipo de enfermedad. Hablé un poco de mi vida, mi familia, etc. Ella de cómo serían nuestros encuentros, el tiempo de cada sesión, el precio, y que no tendríamos ninguna relación social. ¿Ninguna relación social? Listo. Ahí mi cabeza creadora empezó a funcionar. Me imaginé que nos encontrábamos en una fiesta y teníamos que fingir que no nos conocíamos. A mi cabeza le encanta pensar cosas idiotas, pero después capté que nada que ver. Ella debía estar refiriéndose a la ética profesional y dejé de pensar en aquellas estupideces. La sesión terminó y para ser el primer día no había estado tan mal. Sin embargo, recuerdo que encontré muy extraño contarle cosas de mi vida a una desconocida. Pero como no tenía otra opción, en el segundo encuentro conté otras cosas, en el tercero otras, en el cuarto un poco menos, en el quinto menos todavía, y ya por el sexto había dejado de hablar. Me quedaba sentada, absorta en mis pensamientos, a 1000 kilómetros de ahí. De vez en cuando despertaba, la miraba, le sonreía, ella correspondía y volvía a sumergirme en mis pensamientos. ¿En qué estás pensando?, preguntaba ella. En nada, respondía yo. A menudo me pasaba. El mundo se está cayendo sobre mi cabeza y yo contesto nada. Otros días hasta me relajaba. A veces hablaba, a veces lloraba, a veces reía, y ella ahí, siempre conmigo. Poco a poco me fui acostumbrando a ella. Poco a poco me fue gustando más, y hoy no puedo imaginarme cómo habría sido mi vida sin ella. Mi doctora Silvia. Durante mucho tiempo, ese fue el único lugar donde hablaba del SIDA, y a veces ni siquiera lo mencionaba, por el solo hecho de saber que al menos ahí dentro tenía derecho a tener SIDA. Ya era una gran cosa. Fuera de ahí, casi nadie lo sabía, y los que lo sabían, mis padres, mis tíos de Manaus y mis tíos de Estados Unidos, jamás tocaban el tema, unos porque estaban lejos, otros porque no sabían realmente qué decir. Entonces mi vida era así. Más difícil que tener el virus del SIDA era fingir no tenerlo.
Una vez mi madre compró un libro sobre el tema y lo dejó encima de un mueble para que yo lo pudiera ver. Le eché un vistazo, era muy técnico, hablaba de las formas de contagio, los análisis, las estadísticas, las investigaciones que se estaban haciendo para descubrir algo más sobre la enfermedad. Nada nuevo. De vez en cuando también salía alguna información en el diario, pero cada uno decía una cosa diferente. Eran teorías diferentes, tratamientos diferentes y había gente que hasta se peleaba por el descubrimiento del virus. ¿Cómo es posible? Habiendo personas que morían en todo el mundo, otras se peleaban por demostrar quién había sido el primero en aislar la maravilla del VIH. Leía de todo un poco, de vez en cuando mi tía Dete de Estados Unidos también me mandaba algunos reportajes que se publicaban allá. Hasta hubo una vez, un noviembre de 1989, en que asistí a una conferencia. Una amiga que estaba haciendo un estudio en el área de biología me comentó que asistiría a un curso el fin de semana sobre el SIDA y otros temas. Terminé inscribiéndome y fui con ella, sin despertar sospechas, por supuesto. El curso estaba dirigido a gente de nuestra edad y el profesor era un tipo de unos 40 años, un metido, de esos que se pasan haciendo bromitas estúpidas para probar que son nuestros amigos. Ya en el primer día habló del SIDA, contó una rápida historia del virus, del contagio, y después se quedó horas mostrando diapositivas donde aparecían personas enfermas. Era una foto, una broma sarcástica y risas. Mostraba, por ejemplo, la foto de una úlcera en una persona normal y después otra úlcera en una persona con SIDA que, según él, era inmensamente más grande. Cambiaba la diapositiva y mostraba una herida. Cambiaba de nuevo con SIDA, una tremenda herida. Diarrea, sarcoma de Kaposi. Ah, esta sí que está bien, decía, y apuntaba a los órganos genitales de alguien con SIDA, en estado terminal o con alguna enfermedad de transmisión sexual. Sentí rabia, no por las figuras que trataban de algo tan serio, sino por aquel espectáculo ridículo, que más parecía una película de terror barata y de quinta categoría. Después seguía haciendo bromas sobre algún comportamiento sexual de los jóvenes y lo ilustró con anécdotas del tipo, y entonces los dos se conocieron y de inmediato tuvieron relaciones. El primer día, apuesto que ni siquiera sabían sus respectivos nombres. Risas. Más tarde, ella descubrió que había sido contagiada. Gran cosa, yo había tenido relaciones solo tras 6 meses de noviazgo y me había contagiado igual. El problema no estaba en el tiempo, sino en el preservativo, o mejor dicho, en la falta de él. Pero en vez de subrayar eso, prefería dar una lección de moral. Para terminar, hizo un jueguecito de estadísticas diciendo que en aquella época había tal cantidad de casos y que dentro de algunos años el número se triplicaría. Y peor aún, que ya estaría contagiada la mitad de la población mundial. Para que se hagan una idea, continuó él, imaginen que en una sala llena de gente como esta, por lo menos una de 2 personas sentada a su lado va a tener el virus. Entonces todos miran al de al lado, hacen una mueca de miedo y se echan a reír. En ese momento hasta yo me reí. Reí porque me imaginé la cara de mi amiga que estaba a mi lado mirándome y riendo si supiera que yo realmente tenía el virus. Era patético. Y también era patética la actitud del profesor, que al mismo tiempo que quería mostrar que las personas contagiadas podrían estar en cualquier lugar, parecía no tener en cuenta que ahí mismo podría haber alguna, o sería tan insensible hasta el punto de hacer un chiste de todo eso. Al final sentí una enorme desilusión y pena, mucha pena por todos los de allí, del profesor por su inútil tentativa de crear conciencia en los jóvenes a través del miedo y las lecciones moralistas, de los jóvenes por la certeza de que nada de eso serviría para que se protegieran, y de mí, porque no tuve el valor de levantarme en medio de la conferencia para responder a todo, para empezar diciendo y mostrando que las personas con SIDA o con el virus del SIDA no son monstruos, que ni el miedo ni un comportamiento moralista habían salvado jamás a nadie, y que lo que las personas tenían que hacer era afrontarlo todo sin tabúes ni prejuicios. Sí, eso era lo que debía haber hecho, pero no lo hice. Seguía sentada en silencio. Si fuese hoy, después de todo lo que vi y viví, me levantaría y cantaría toda mi historia. Y porque creo que ese es el mejor camino, es por lo que estoy escribiendo este libro, para empezar a levantarme y no dejar que otros caigan. Marzo de 1990. Las vacaciones del Corumbá terminaron y empecé a las clases en Sao Paulo. Ahora mi vida era universidad por la mañana, trabajo por la tarde y teatro por la noche y los fines de semana. Pero no duró mucho tiempo. 3 meses
3 meses después ya había dejado la universidad. El curso en sí no era malo y finalmente estaba estudiando las materias que me gustaban: portugués, inglés, literatura, poesía, comunicación. Las clases eran como en cualquier otra universidad, unos 100 alumnos por clase, todos al fondo de cháchara, y al frente una pobre profesora dando un discurso para media docena de interesados, y a veces ni siquiera tantos. Los profesores eran buenos. Sé bien que soy poco creíble para hablar de esto. Siempre pensé que, por lo malo que fuera un profesor, tenía algo que enseñarnos, aunque no fuese de su ramo. Lo más fastidioso de todo era tener que levantarme a las 6 de la mañana, tomar un autobús y cruzar la ciudad. En esa época ya tenía carnet de conducir, pero unos meses antes había tenido un choquecito y entonces no me sentía suficientemente segura para ir en coche. En resumen, mi vida académica no era ninguna maravilla, pero a pesar de todo, podía sobrellevarla como cualquier mortal. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Cuentas. Mi cabeza volvió a sacar cuentas y después de algunos cálculos llegué a la triste conclusión de que no tendría tiempo de terminar la carrera, porque antes de eso ya habría muerto. En eso aparece un listillo cualquiera y dice: «Pero no puedes pensar así, todo el mundo va a morir un día». Ya lo sé, estoy cansada de saberlo, pero no es lo mismo. Déjame ver si te lo puedo explicar. Supongamos que haga un pastel de chocolate. Por lo demás, es lo único que sé hacer, receta de Gaby, la del colegio. Era el pastel que hacíamos para vender en los recreos y juntar dinero para nuestra graduación. Los ingredientes son los siguientes: 3 tazas de harina, 2 tazas de azúcar, 1 taza de chocolate en polvo, 2 tazas de agua caliente, 1 taza de aceite, 2 huevos, 1 cucharada sopera de levadura, 1 cucharada de té de bicarbonato de sodio y 1 pizca de sal. Se coloca todo sobre un bol y se bate. Se unta con mantequilla una fuente rectangular, se vierte el batido y se pone al horno. Para terminar, cubrir con crema de chocolate y listo. Ahí está el pastel de chocolate más rico del mundo. Entonces aparece alguien y te dice que sin que te dieras cuenta estaba midiendo el tiempo mientras hacías el pastel y que, con la mayor calma, sin ningún apuro, tardaste exactamente 45 minutos. Te propone lo siguiente: que ahora hagas todo de nuevo. El mismo pastel, el mismo tiempo, solo con una pequeña diferencia. Va a poner un reloj frente a ti, marcando los minutos y haciendo tic-tac. ¿Lo hacemos? A la 1, a las 2 y a las 3. Ingredientes: huevos. ¿Dónde están los huevos? En el refrigerador. Sacar los huevos. ¡Plaf! Se cayeron los huevos. Vaya pifia. Un paño. ¿Dónde hay un paño? Ah, en el cuarto de servicio. Abro la puerta del cuarto y Felipe huye. Felipe es nuestro perro. Un Basset Hound, esa raza que tiene unos 20 centímetros de oreja, 5 de pata, 80 de largo y es gordo, muy gordo. Entro al cuarto de servicio y revuelvo todo para encontrar el pañuelo. Encuentro el paño, vuelvo a la cocina, pero los huevos ya no están donde se me habían caído. Ahora están esparcidos por toda la cocina. Obra del señor Felipe, por supuesto, y de sus orejas que arrastraron todo en su camino. Tic-tac, ya pasaron 5 minutos. ¡Qué asco! Después limpio. Saco otros huevos, los parto dentro del bowl. Ahora la harina. La bolsa tiene un agujero. Más mugre. Tic-tac, tic-tac. No me va a dar tiempo. Azúcar, chocolate, aceite. Otro desastre. Tic-tac, 10 minutos. Agua, hay que hervir agua. Pongo una olla, la llevo al fuego. No encuentro las cerillas. Cerillas, ¿dónde están las cerillas? Mi abuela pasa tranquilamente a la cocina. Abuela, no hay cerillas en esta casa. No, mi amor, la cocina es automática. Tic-tac, 15 minutos. Tic-tac, hierve el agua. Tic-tac, me quemó la mano. Tic-tac, tic-tac. No me va a dar tiempo. Sal, bicarbonato, levadura, mantequilla, margarina. ¡Socorro! ¿Te das cuenta? Más o menos, eso fue lo que pasó conmigo. Me hizo un lío y dejé la universidad. Creo que no necesito decir que en ambos casos, el pastel y la universidad, el tiempo no se había terminado. Si mirara el reloj de la cocina, vería que aún quedaban muchos minutos. Y si mirara el reloj de la vida, vería que hoy ya estaría licenciada. Pero como nadie es perfecto, seguí estudiando teatro. Me encantaba ese nuevo curso. Era con diferencia el mejor que había hecho. Me lo recomendó la doctora Silvia. Yo tenía que hacer un examen de ingreso en una escuela y necesitaba a alguien que me dirigiera en una escena.
Entonces ella me habló de tal profesor, un señor de unos 50 años que trabajaba en teatro hacía mucho tiempo e incluso había hecho un curso de psicología para comprender mejor la psique de los personajes. Rápidamente me interesé en él. Cuando asistí a una de sus clases, mejor ni hablar. Sus alumnos estaban presentando una escena de Hamlet. Cuando terminaron, escuchamos la opinión del profesor. Hasta ese día jamás había visto a alguien tomar tan en serio un texto, tratar los personajes tan a fondo y referirse al teatro con tanto respeto. Quedé maravillada y en vez de presentarme a la otra escuela, me quedé a estudiar ahí con ellos. Fueron 3 años dedicados al teatro. Teníamos clases de interpretación, expresión oral, voz. Estudiábamos las tragedias griegas, las obras de Shakespeare, Strindberg, Tennessee Williams, autores nacionales y muchos otros. Pero sobre todo estudiábamos el alma humana, como decía nuestro profesor Wolney, hasta que un día, cuando ya estaba con el diploma en la mano y el certificado que me permitía trabajar como actriz profesional, hice mis maletas y me fui dejando todo atrás. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta lectura. Nos escuchamos la siguiente semana con el 4º capítulo del libro ¿Por qué a mí?